Saludos amigos. A todos nos interesan los videojuegos, porque ahí es donde tú y yo vamos a usar nuestro tiempo por el resto de nuestras vidas. Y recuerda, amigo mío, buenos videojuegos como este te afectarán en el futuro. Te interesa lo divertido, lo asombroso, lo gozador. Por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te contaré la historia completa de lo que sucedió ese fatídico día, cuando fui nuevamente abducido por seres espaciales de otro planeta. Amigo mío, ¿puede tu corazón soportar los impactantes hechos sobre la nueva versión del videojuego Destroy All Humans del 2020? Producido por Black Forest Games y distribuido por THQ Nordic. Mi nombre es Juan. Y esta es mi serie, Blue Balls Gamer. Toma chango, tu banana. Otra vez flotando en el espacio. ¿Ahora qué hago? Ni modo que me quede flotando en el espacio. Me voy a aburrir. Bueno, es más probable que se me acabe primero el oxígeno. No quiero terminar como en una película barata de horror. ¿Eh? ¿Qué es eso que veo a lo lejos? ¿Es una estrella? Ay, no. Pues ¿qué tiene mi trasero que todos los aliens lo desean? Hola. ¿Hay alguien por aquí? ¿Me podrían dar un aventón a mi casa? Ando bastante perdido. Hola, gozador. ¡Ah! Un marciano verde me quiere analizar. Carajo, que no soy verde. ¿Por qué no te vas a revisar los ojos con un oculista, estúpido terrícola? Pues como si hubiera uno por aquí, alguien tarado. Creo que requieres que traiga la sonda Jumbo para las pruebas que deseo hacer, ¿verdad? ¡Ah, no! Ya, ahí muere. Bueno, ¿a qué se debe su visita, señor alien? ¿Visita? Si tú fuiste el chango con cerebro de guisante quien se metió a mi nave nodriza, y por lo tanto tu trasero me pertenece, imbécil daltónico. ¡Ah, no! ¿No podemos arreglarnos de otro modo? Como por ejemplo jugar un videojuego o algo así. De hecho, creo que sí podríamos arreglarnos de otra manera. Ustedes terrícolas han hecho un juego bastante patético sobre mí. Deseo revisar su contenido y en base a eso tomar la decisión si invado tu planeta o dejarlo en paz. ¿En serio? ¡Auch! ¡Hora! Destroy All Humans. Ya había oído hablar de esta serie de videojuegos. Creo que es una trilogía, pero es bastante vieja, ¿no? El primer juego de la serie salió en el 2005 para el PlayStation 2. Esta es la nueva versión de ese juego. Ah, sí, ya lo recuerdo. No fue un juego grandioso, pero tampoco fue malo. Con mucho gusto lo jugaré, señor alien. Mi nombre es Cryptosporidium 189, pero dudo que tu pequeño cerebrito entienda lo que acabo de decir. Por lo tanto, puedes llamarme Crypto. Sí, señor Crypto, con gusto. Come on, baby, show us what you got. Estados Unidos, finales de la década de 1950. Alienígenas del planeta Furon visitan el planeta con la intención de extraer su DNA que existe en los humanos. La milicia de ese país hace contacto con la raza alienígena, pero por accidente, los humanos destruyen al ovni y con sus restos consiguen hacer una ingeniería inversa de su tecnología extraterrestre para crear armas potentes y sistemas de defensa. Eso no hace muy feliz a los visitantes, por lo que deciden invadir al planeta.
El juego es de mundo abierto de disparos en tercera persona, considerando que es una nueva versión de un juego de más de 20 años. La mayor diferencia son sus gráficas, las cuales tienen un excelente diseño, muy coloridas y con personajes caricaturizados. Los personajes principales tienen buena animación, aunque las caras de los terrícolas están medio deformes. Algo así como tú, que tienes los ojos chuecos y la cara estreñida. Qué gracioso. I am not green. Tu personaje principal es Crypto, y tienes un arsenal a la mano con el cual puedes causar destrucción por todas partes, aunque tus habilidades al inicio son muy básicas. Por ejemplo, tienes una arma que lanza rayos eléctricos a los enemigos. Al principio apenas si puedes electrocutar a un enemigo, pero una vez que mejoras el arma, los rayos alcanzan hasta 3 enemigos al mismo tiempo. Esa es la arma más básica, pero la que más usarás durante el juego. Es buenísimo cómo gritan las víctimas cuando usas el arma en ellos. Veamos si sucede lo que dices. Sí, es buenísimo. Una habilidad bastante divertida es la psicoquinesis, que te permite levantar y lanzar objetos muchas veces su tamaño sin tocarlos. Al principio me costó trabajo entender que debes dejar apretado el botón para enviar volando los objetos que levantas. Y muchas veces me sucedía que agarrabas el mismo objeto varias veces cuando deseas agarrar otros objetos rápidamente. También lo que no me gustó es que el juego debería enviar el objeto directamente a un enemigo y no aventarlo a la dirección donde estás apuntando. Esto hacía que fuera difícil atacar enemigos con esta habilidad, algo así como en Half-Life 2. Por lo que me era más sencillo agarrar los enemigos rápidamente y lanzarlos al cielo y así olvidarme de ellos. ¿Quieres intentar volar, terrícola? ¡No! Sentadito estoy bien, gracias. También tienes una mochila retropropulsora que te permite volar por algunos segundos y atacar a los enemigos desde arriba de los edificios. Al mejorar tu mochila, podrás volar más alto y moverte más rápido por el terreno. La habilidad de moverte rápidamente es básica para escapar de momentos difíciles durante el juego, como cuando los terrícolas ven un ovni en el cielo. Yo no sé qué haría si viera uno. Seguramente me quedaría embobado viéndolo y tratando de entender si es real o no. Pero quedaría aterrado si llegara a ver a su ocupante. I'm sure you can handle that. You can consume the brainstem and collect. Otra habilidad muy importante en el juego es la extracción de cerebros. Cada cerebro te da puntos para mejorar las habilidades de Crypto, por lo que es muy recomendable utilizar la extracción cada vez que tienes una batalla con los terrícolas. Una arma que te servirá mucho es la sonda anal, que te permitirá extraer cerebros más rápidamente. ¡Auch! Otras dos armas para defenderte son los rayos desintegradores, la que dispara bolas fundidas de energía de plasma a los enemigos, dejándolos achicharrados como en la película de Mars Attacks de 1996 de Tim Burton. Muy recomendable si no la has visto y te gusta el humor negro. La otra arma es el detonador de iones, una combinación entre un lanzagranadas y una carga explosiva. Crypto puede elegir activar la explosión de forma remota o dejar que explote después de unos 10 segundos. Además, tienes un escudo protector que evita que dañen a Crypto y que se recarga después de un tiempo, al evitar que nadie te haga daño. Algo así como el escudo del jefe maestro en la serie de Halo. Una parte del juego que está bien hecha, aunque no es muy divertida, es cuando te haces pasar por un terrícola. La habilidad te permite robarte la identidad de una víctima y entrar en áreas prohibidas para Crypto, como una base militar. Para permanecer en esa identidad, debes recargar su energía utilizando un escaneo de corteza cerebral en otras víctimas. Al hacerlo, vas a escuchar comentarios bastante graciosos que la víctima estaba pensando en ese momento. También puedes hipnotizar a enemigos para que no ponga atención en lo que estás haciendo.
u olvide que te ha visto y así evitar que alerte a los policías o a los militares. Estas habilidades no las usé mucho que digamos. Prefería aventarme a destruir todo a mi paso. Gozador, tú sí me entiendes. El jugar como un monstruo furioso destruyendo todo a su paso nunca ha pasado de moda. Hay otra habilidad más que te permite convertir casi cualquier objeto en municiones para las armas y habilidades de cripto. Esta habilidad es necesaria si deseas utilizar los rayos desintegradores y el detonador de iones. Lástima que es súper lento su proceso, lo que a veces era bastante tedioso. Y no podía faltar tu nave espacial. Gran parte de la diversión del juego es subirte a tu nave y causar grandes destrozos en los pueblos y ciudades del juego. Tienes disponibles 4 habilidades destructivas. El rayo de la muerte, tu principal arma, quemando todo a su paso y dejando una huella tostada en edificios y terrenos. El estampido sónico, el cual genera una devastadora onda de choque que causa graves daños a cualquier enemigo o cosa cercana cuando hace contacto. El destructor cuántico, que lanza una nube termonuclear, devastando a todos los edificios, humanos y vehículos en su radio. Es el arma más poderosa de tu nave espacial. Lástima que requiere de mucha energía, por lo que solamente podrás usarla 1 o 2 veces antes de tener que buscar municiones para recargarla, lo que hace que sea de muy poca utilidad. También puedes utilizar la energía de los vehículos terrícolas para recargar los escudos de tu nave. Utilizar tu habilidad psicotelequinética para mandar a volar víctimas y vehículos o estamparlos con edificios para hacerlos añicos era divertido. La nave te permite extraer cerebros de víctimas más rápidamente, lo que hace más sencillo el acumular puntos para mejorar tus habilidades. Verdaderamente es divertido causar destrucción con tu nave espacial. Gozador, creo que tú y yo seremos muy buenos amigos. El juego me gustó mucho, aunque hubiera deseado que tuviera más áreas donde se realizara la acción. Mi única queja del juego es que, siendo que tomas el papel de alienígena con tecnología extremadamente más avanzada a la nuestra, apenas tus armas pueden hacer daño a los enemigos y a los edificios, aún después de haberlas mejorado al máximo. Por ejemplo, me hubiera gustado que con el OVNI pudieras arrasar con todo el pueblo en el tiempo disponible que te dan en los desafíos de Armageddon y realmente sentirte poderoso. Pero no es así. Necesitas usar el rayo de la muerte por varios segundos o varios disparos con el estampido sónico para destruir un edificio, lo que hace que algunas misiones se vuelvan bastante difíciles. En especial la última misión donde te enfrentas al jefe final. Tuve que repetirla como 4 veces. La historia está llena de referencias y parodias de la cultura pop. Es muy divertida y su humor negro es excelente. El juego a cada rato me hacía soltar una risa, sea por el diálogo entre Ortopox y Crypto, o por las tonterías que decían los otros personajes y víctimas. El juego dura unas 8 horas para terminarlo, y si quisieras encontrar todo en el juego, te tardarías otras 6 horas más. Le voy a dar 4 corazones a la diversión y 3 tomas a la dificultad. Gozador, el juego también ha sido satisfactorio para mí y por lo tanto he decidido no invadir tu planeta. La destrucción y humillación que sufren los terrícolas en el juego han satisfecho mis deseos oscuros y sadistas de ostracizar los endogamistas terrícolas. Es más, me han dado ganas de cantar. ¿Eh? Porque hay tantos cuentos acerca de ovnis, es que no venimos en paz. ¿Conoces por qué la gente grita
al vernos en la oscuridad. ¿Qué es lo que sientes cuando descendemos, llenando de miedo el lugar? Algún día ocurrirá una invasión intergaláctica, los aliens, los terrícolas y yo. ¿Has escuchado los gritos de los humanos cuando estoy en proceso de abducir? Lo que dicen es simple: ahí vienen de Marte, mientras corren sin resistir. ¿Has visto la cara de un pobre terrícola al vernos en la oscuridad? Algún día ocurrirá una invasión intergaláctica, los aliens, los terrícolas y yo. No quiero abducir becerros, qué aburrido era eso. La tecnología alienígena conquistamos, su miedo es lo que deseamos. Es tan increíble, tan sencillo destruir. Mira a los humanos intentando huir. Ahora todo es nuestro, desde el polo hasta el mar, y hasta sus canciones nos vamos a apropiar. Algún día ocurrirá una invasión intergaláctica, los aliens, los terrícolas y yo. La 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 la. Algún día sucederá la invasión intergaláctica, los aliens, los terrícolas y yo. La 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 di, da, di. Mi amigo, usted ha visto este incidente basándose en testimonio jurado. Muchos científicos creen que otro mundo nos está observando en este momento. Nos burlamos del carruaje sin caballos, del avión, del teléfono, de la luz eléctrica, de las vitaminas, de la radio e incluso de la televisión. Dios nos ayude en el futuro. Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál fue el legado de Defender of the Crown de Cinemaware? Fue el primero en utilizar gráficos detallados, coloridos y realistas, nunca antes vistos en los juegos de computadoras personales. Fue el primero en utilizar efectos de sonido digitalizados y música con samples de instrumentos reales. Fue uno de los primeros juegos en definir el género aventura gráfica. Y la respuesta correcta es: fue el primero en utilizar gráficos detallados, coloridos y realistas. ¿Has visto alguna vez un ovni? Yo no, aunque sí me gustaría ver uno. Dudo que exista vida en este sistema solar además de la de este planeta, pero estoy totalmente seguro que existen otros sistemas o galaxias lejanas. Aunque la tecnología que se necesitaría para tener contacto con nosotros sería infinitamente avanzada, y creo que hasta la confundiríamos con magia. Así que espero que nunca vengan a invadirnos, porque seríamos aplastados como hormigas.